Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, es un honor, un placer estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hacemos un llamado inmediato para que busque su Biblia, su guía de estudio, reúna a sus seres queridos en familia, porque es tiempo de compartir el estudio de la Palabra de Dios y hoy estaremos dándole un vistazo al tema Un movimiento misionero. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Recuerden que estamos en la lección número 3 del trimestre, cuyo título general es El Evangelio Eterno, y un pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento durante toda la semana, Apocalipsis 14:6. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio Eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6 es el pasaje de la Biblia que estamos memorizando y que nos está sirviendo de fundamento durante toda esta semana. Saludamos aquí en cabina al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, es un placer saludarle. ¿Cómo se siente? Estamos bien, gracias al Señor. Muchas gracias, pastor, por el saludo en este día. Por la gracia del Señor estamos de pie una vez más. Amén. Como debe ser. Como debe de ser. Saludos, amigo y hermano que sintonizas a Radio Amanecer en Estudio a esta hora. Qué bendición poder compartir contigo este estudio maravilloso de la Palabra de Dios. Por eso, para que podamos hacerlo con una decisión firme, como Dios lo manda, vamos a pedir su dirección divina. Gracias, Padre, por inspirar tu palabra a través de los profetas y darnos a nosotros la iluminación para que podamos comprenderla, ponerla en práctica, enseñarla a otros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Cristian Veras, de repente cuando uno se encuentra con un título como este, un movimiento misionero, debe pensar en cómo surge la Iglesia Adventista. Algunas personas no tienen el conocimiento adecuado para hablar acerca de este movimiento adventista. ¿Cómo surge? Usted estaba dando algunas pinceladas en el programa pasado y estaba hablándonos acerca de un movimiento que predicó acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que no solamente se produjo en Norteamérica, sino en diferentes partes del mundo. Guillermo Miller, estaba a la cabeza de ese movimiento que predicaba sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y sería de mucho interés y nos gustaría en este sentido, pastor, que usted pueda darnos algunas pinceladas un poquito más extensas sobre este movimiento adventista, la Iglesia Adventista, cómo surge siendo un movimiento misionero. Dios llamó a este hombre llamado William o Guillermo Miller, que de hecho era un hombre, un ateo prácticamente. Luego se convierte a una denominación religiosa. Fue juez de paz en los Estados Unidos. Estuvo también comandando en la guerra un batallón. Era un hombre realmente de una vida civil, pero muy marcada. Guillermo Miller no fue un profeta, pero sí estudió con profundidad lo que dice el texto de Daniel, el Daniel Apocalipsis. De manera específica, él estudió las 2300 tardes y mañanas que tiene que ver con el libro de Daniel y que concluiría para 1844. Así que él se llega a percatar, pastor y estimados amigos, a través de la profecía de Daniel, de que Cristo vendría al final de los 2300 años o días o años. De ahí surge el movimiento adventista.
Estoy naturalmente bosquejando porque la historia es amplia, fascinante también. Lo cierto es que Elena de White, Jaime White, que se convierten al movimiento millerista para 1842, aproximadamente la familia de Elena de White, que vienen del metodismo, se convierten al movimiento millerita. Eran, por ejemplo, su padre Roberto Harmon, su madre Eunice y sus hermanos cambian al movimiento millerita por la proclamación de Guillermo Miller. De ahí surge el movimiento adventista como un movimiento profético basado en las profecías bíblicas y que está proclamando de que Cristo viene al final de las 2300 tardes y mañanas para 1844. Más tarde, la iglesia se percata por la misma dirección del Espíritu Santo que no era que Cristo venía. En Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, donde Daniel dice: miraba yo en las visiones de la noche y he aquí que uno con semejanza de hijo del hombre venía a las nubes del cielo. La iglesia interpreta que Cristo viene ahí, pero no es que viene a la tierra, es que viene a donde está el Padre, al lugar santísimo, para recibir el juicio. Entonces ahí inicia el juicio y, por supuesto, no es un juicio ejecutivo para eliminar ya a la raza humana por haber rechazado el mensaje de los tres ángeles, sino más bien es un llamado a adorar a Dios y aceptar el mensaje de los tres ángeles. Ahí inicia la proclamación de la segunda venida de Cristo, que nos debe ayudar a preparar, porque ahora sí Él está muy cerca. Hay un lapso de tiempo del final de las 2300 tardes y mañanas que está previsto en las profecías bíblicas y que nos denota, de acuerdo a Mateo, a Marcos y a los evangelios, de que Cristo ya puede aparecer en cualquier momento. En ese tiempo había una indiferencia tremenda en torno a lo que tenía que ver con el retorno de Cristo. Y algunas personas dicen, bueno, pero si en la palabra de Dios, ahí en la Biblia dice que del día y la hora nadie lo sabe, ¿por qué Guillermo Miller cometió esos errores? Hay algunas cosas que el Señor permite, no es que le envía, sino que permite, para dar un mensaje importante. Ante la indiferencia que existía en ese tiempo sobre lo que tenía que ver con la venida de Jesús, y con este mensaje poderoso de la pronta venida de Jesús a esta tierra, se produce un gran despertar y un movimiento en torno a la predicación de la pronta venida de Jesús a esta tierra. Se produce un chasco, pero esto dio una fuerza tremenda a esos movimientos para luego interpretar, pastor, lo que usted estaba informándonos sobre el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Pero el movimiento cumplió con su propósito, un despertar religioso en toda América en torno a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y desde esa época para acá nosotros estamos predicando que Jesús viene pronto y lo estamos haciendo con toda la seguridad y la certeza de que sí, ciertamente Cristo viene a la tierra. Así es, no fue que Guillermo Miller se equivocó, no, él calculó, y el movimiento millerita calculó efectivamente las profecías de las 2300 tardes y mañanas. El asunto es que había un cambio de ministerio por parte de Cristo. Es decir, Cristo estaba fungiendo en pudiera decirse, en un simbolismo al santuario terrenal. El sacerdote en la antigua economía judía entraba al santuario durante todos los días, entraba al lugar santo del santuario, pero el día de la expiación entraba al lugar santísimo. Cristo no se circunscribe al santuario ni terrenal, y que en el celestial no necesariamente debe estar en el lugar santo, sino es la forma de su ministerio, ¿no? La función de su ministerio, porque está naturalmente diciendo que a partir de la expiación del pecado 1844 inicia el juicio. En el juicio hay perdón de pecados,
pero también hay purificación de pecados. Entonces el santuario es purificado con ese ministerio celestial. Mateo 24:36 dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Cuando nuestros pioneros adventistas, que luego van creciendo en comprensión, se dieron cuenta de todos estos textos y el Espíritu Santo los fue iluminando, se percataron de que la venida de Cristo era hasta donde estaba el anciano de días, el Padre, al lugar santísimo, a recibir el poder, el reino y la gloria. Entonces da inicio a lo que conocemos como el juicio investigador. Bien interesante, pastor, esas informaciones. Es bueno recordar esto en torno a lo que tiene que ver con el cómputo de la fecha del evento. Se cumplió exactamente en la fecha en que los pioneros hablaron del cumplimiento de esta profecía. ¿Dónde estuvo la diferencia? Como en aquel entonces se creía que el santuario era la tierra, y si se iba a purificar el santuario, entonces sería que se va a purificar la tierra con la pronta venida de Jesús a esta tierra, pero la profecía señalaban un evento diferente, como usted bien acaba de informar. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo para realizar, en comparación con lo que sucedía en el santuario terrenal, ya Jesús como sumo sacerdote pasa a interceder por cada uno de nosotros. Entiéndase esto, la profecía se cumplió exactamente. Lo que no se entendía bien era el evento de la purificación del santuario, pensando que Jesús vendría aquí a la tierra, se iba a purificar la tierra, pero de la purificación que está hablando es del santuario celestial. Así es. No, repito, ellos no se equivocaron en el cálculo profético. Perfecto. Sino solo no interpretaron adecuadamente en ese momento el cambio de ministerio de Cristo en el santuario celestial. Porque Cristo no fue un sacerdote terrenal. Él no medió en el santuario terrenal, sino a partir de su resurrección. Cristo es el sumo sacerdote de toda la humanidad. Y entonces lo hace en un santuario mejor, como Pablo lo dice a los hebreos, y en un ministerio mejor de acercamiento a Dios. Porque Cristo es nuestro único sacerdote, como Pablo lo dice a Timoteo, y mediador entre Dios y los hombres. Ya la formación de la Iglesia Adventista está ahí, un movimiento, como decíamos anteriormente. Dios permite que se dé ese movimiento para que se presentaran estas grandes verdades. Ahora bien, la Iglesia planificó dentro de los planes de la Iglesia para que ese movimiento tan fuerte no quedara solamente en Norteamérica. La Iglesia Adventista se ve en la necesidad de enviar misioneros fuera del territorio norteamericano. ¿Cómo se produce este evento, pastor? Yo quisiera, pastor, que nosotros sepamos de que esto es en la Iglesia Adventista. En 1874, John Navis Andrews es enviado como primer misionero ultramar. Uh-huh. Pero él no fue el primero tampoco. Lo que pasa es que fue el primero enviado por la iglesia. Ya había misioneros de sostén propio predicando el evangelio en otros lugares, porque el Espíritu Santo había movido corazones para que la proclamación del evangelio en la segunda venida de Cristo pueda ser una realidad, pastor. Este movimiento inicia en la iglesia adventista ahí. Sin embargo, ya había iniciado con los apóstoles. ¿Por qué? Lo que la iglesia, entiendo, hace es la misma continuación de lo que los apóstoles hicieron. Si nosotros vemos en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué fueron perseguidos los profetas? Precisamente por esta proclamación. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque a través de la persecución, por ejemplo, en la iglesia primitiva, los apóstoles se movieron de un lugar a otro que estaban proclamando el mensaje solo en Jerusalén. Él dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los apóstoles estaban solo predicando en Jerusalén, y a través de la persecución de la iglesia,
Entonces los apóstoles se movieron en diferentes lugares del mundo a la proclamación del mensaje, pastor. Esteban murió apedreado en Jerusalén. Jacobo, el hijo de Zebedeo, murió decapitado por el rey Herodes con una espada. Pedro sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón. Andrés llega a Edesa, Mesopotamia, en un viaje misionero donde fue crucificado. También Marcos fue arrastrado y hecho pedazos por el pueblo de Alejandría. Alejandría es en Egipto. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden de Agripa en el año 44 de la era cristiana. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia Menor en el año 54. Bartolomé fue el primer misionero que fue a India, tradujo el evangelio al hindú, y entonces Tomás, llamado el Dídimo, murió en Partia, en India, donde fue atravesado con una lanza. Lucas fue colgado en un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Mateo fue atravesado por una lanza en Etiopía en el año 60. Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Santiago el Justo, conforme a un historiador del siglo II, fue arrojado por los fariseos del pináculo del templo en Jerusalén. Y entonces Judas Leveo o Tadeo fue crucificado en Edesa, Mesopotamia. Bernabé fue muerto en el año 73. Simón fue crucificado en Inglaterra en el año 74. Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas Iscariote, fue apedrado en Jerusalén y luego decapitado. Y el apóstol Pablo regresa de un viaje misionero a Roma, donde fue aprendido por el rey Nerón y decapitado. Juan, el discípulo amado, murió de muerte natural por el año 100, alrededor del año 100, en la isla de Patmos. ¿Qué tenemos aquí? Esa orden de Jesús, esa gran comisión, se cumple con los apóstoles, pero es interrumpida por mucho tiempo, porque Satanás tenía planes de frenar la proclamación del Evangelio. La Iglesia Adventista toma la acción evangélica de los apóstoles y entonces envía misioneros como John Navis Andrews, y hoy en día la Iglesia tiene un sentido de misión en todo el mundo, tanto en nuestros propios países como a nivel mundial. La Iglesia Adventista sigue dando a conocer este mensaje de salvación. Es importante puntualizar lo siguiente: ¿por qué se toma a John Andrews como un misionero por el año 1874 para que fuera a predicar el Evangelio, para que vaya a predicar a Europa? Se consideraba a este hombre como el más capaz en la fila de entre los adventistas, ya que Andrews hablaba al menos 7 idiomas y podía repetir el Nuevo Testamento de memoria y conocía la mayor parte del Antiguo Testamento. Importante decir esto, que Andrews era un erudito brillante, un escritor prolífico, un predicador poderoso y teólogo competente. Por eso se toma en cuenta a este hombre para enviarlo a predicar a Europa por el año 1874. Y algunas personas se preguntan, ¿por qué enviar a un hombre así a un lugar donde había muy pocos creyentes? ¿Por qué enviar al hombre más capaz que tenían en un campo misionero desconocido? ¿Y por qué él estuvo dispuesto a ir? Bueno, consultando la historia de estos grandes predicadores, su esposa había muerto unos años antes, y la pregunta es, ¿por qué estuvo dispuesto a dejar atrás sus familiares y amigos en los Estados Unidos y navegar con sus 2 hijos a una tierra desconocida, arriesgando todo por causa de Cristo? La respuesta es, o la razón es una sola: creía que Jesús vendría pronto. El mensaje de la verdad para los últimos días debía llegar al mundo entero, y esas son las convicciones que tenía este gran hombre de Dios, un hombre muy espiritual, preparado teológicamente y con el deseo de servir en otros campos. De manera que ahí tenemos un ejemplo maravilloso de este gran predicador enviado en el año 1874 como misionero a Europa para hablarle al mundo de lo que él estaba convencido, que Jesús vendría muy pronto. Y desde esa fecha, repetimos, de 1844 hasta estos días, la Iglesia Adventista se esmera
y es una de las grandes notas que enseña a todos creyentes que están en su fila. Jesús viene pronto y el mensaje del tercer ángel hay que predicarlo. El cristianismo surge como un movimiento misionero, pastor. Sí. Ya acabamos de dar todos esos tópicos. La Iglesia Adventista también surge como un movimiento misionero. Lo que está poniendo en contexto a la Iglesia con el tiempo apostólico en la proclamación del mensaje. El cristianismo hoy en día debe ser proclamado, pero lo escuchaba mientras usted hablaba, pastor, y decía de la preparación académica de John Navis Andrews. Elena de White dijo en una ocasión que era el hombre más preparado que tenía la Iglesia Adventista. Y sin hablar de su hija Mary, que cuando tenía 12 años de edad le servía de traductor a su padre con menos meses, solo un mes de escuchar el idioma de cualquier lugar sin nunca antes haberlo escuchado. ¿Saben qué es eso? Sencillamente el don de lenguas, Sí. el don de los idiomas. Cristo capacitando a su iglesia para que la proclamación del Evangelio sea hecha. No solo Navis Andrews ha sido preparado, muchos hoy, y si nosotros nos quedamos en la historia del pueblo judío, de los apóstoles en el inicio de la iglesia cristiana, nos quedamos en la historia del inicio de la iglesia adventista y no contextualizamos que nosotros hoy hemos sido llamados y que Dios quiere capacitarnos también para esa proclamación del Evangelio. No estamos haciendo nada. Independientemente de cualquier tipo de profesión que usted realice. En aquel entonces se llamó a maestros, personal médico, pastores, agricultores, Claro. mecánicos, carpinteros, comerciantes de todo tipo. Eran de los empleados que tenía la iglesia, pero mucho más eran laicos que creían que Jesús vendría muy pronto. Y es por ello que en la actualidad nosotros quisiéramos o estamos haciendo un llamado a cualquier tipo de persona que se sienta con el anhelo, el deseo de proclamar la pronta venida de Cristo Jesús, que se desempeñe en el tipo de profesión que tiene, pero lo más importante es que aún en su profesión pueda decirle al mundo que Jesús viene pronto. Es que la preparación de una persona no indica si debe predicar o no. Por ejemplo, cuando Juan Bunyan, ¿te acuerdas, pastor? Sí, claro. Fue detenido en Inglaterra por predicar y duró 12 años en la prisión, tan solo porque la iglesia del entonces no quería que predicara el evangelio. Decían, tú eres un reparador de ollas, de cacerolas, tú no tienes derecho a predicar, deja eso a los preparados. Entonces, lo que estamos diciendo, estimado amigo, tanto mi compañero, el pastor Scroggins, como este servidor, es que en el mismo texto bíblico, en la misma historia de la iglesia, como él acaba de mencionar, mecánicos, carpinteros, toda suerte de personas, Dios no limita la predicación del evangelio a si una persona es licenciado, es ingeniero, es doctor o lo que sea. Dios llama a todo hombre, aunque no sé hablar, y él lo va a capacitar para eso. Eso es muy importante, él lo va a capacitar. Por eso nosotros en este diálogo que estamos teniendo hemos hecho mención a personas tan capacitadas como John Andrews, su hija, que usted hizo mención, que solamente con escuchar el idioma por unos meses, 1 o 2 meses, pues ya estaba hablando el idioma. Es decir, pastor, que en este saco entran todos. Así es. Personas preparadas, como puede ser un médico, un ingeniero, un abogado, pero también aquella persona que sale a repartir periódicos a personas incluso que no han tenido el privilegio de tener una preparación académica formal, como podría ser el amigo agricultor que nos está escuchando en la montaña. Después de dejar su conuco o de cultivar la tierra, puede agarrar la Biblia y empezar a predicar el evangelio, porque es urgente, señores. Lo que nosotros estamos diciendo es un asunto serio. Hay un descuido tremendo en muchas personas que no están dando una apertura a lo que es el evangelio de salvación, y Cristo viene muy pronto y todo el mundo debe integrarse en este gran movimiento de decirle al mundo que Cristo está a las puertas. Ahora, pastor,
¿necesita Dios a los preparados? Claro, como necesita también a aquellas personas que no tienen ningún tipo de preparación. Todos los que están en disposición de hacer la voluntad de Dios entran en este movimiento. ¿Cuál fue el hombre más preparado de la iglesia primitiva? El apóstol Pablo. Políglota. ¿Sabe que yo relaciono mucho a John Navis Andrews con Pablo? Con Pablo. Eran políglotas. Uh-huh. Pablo se cree que hablaba más de 7 idiomas. John Navis Andrews hablaba más de 7 idiomas. Hoy el Señor necesita personas que dediquen el tiempo a cosas importantes. Y Él, a pesar de que no usa a los capacitados, sino que capacita a los que llama, Dios quiere que nosotros dediquemos tiempo, repito, a cosas nobles, Uh-huh. que nos ayuden a prepararnos mejor para la proclamación del Evangelio. Amén. A utilizar herramientas para predicar, leer la Biblia. Me agrada cuando yo veo un laico que no ha estudiado teología y se prepara en el ámbito de la palabra y va predicando de aquí y allá, y que también debe saber que es un don que Dios le dio, porque no tenemos ninguno de nosotros tenemos nada bueno nosotros mismos. Es Dios quien nos prepara. Dios desea en la misión de la proclamación del Evangelio y en la misión de salvar al mundo que hombres y mujeres nos empeñemos no en el teléfono, en el celular, el chateo el día entero, no en las cosas banales, sino que nos preparemos en las cosas eternas que nos pueden ayudar a predicar y a encontrar a aquellos que todavía no conocen a Jesús. Es nuestra misión para estos últimos días, y de esta forma podremos, al junto de nuestro amado Salvador, alcanzar al mundo entero con la predicación del Evangelio. Amén. Bueno, estas orientaciones de mucho interés para todos. Estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy tuvimos el placer de compartir con ustedes un movimiento misionero y esperamos que el Espíritu Santo continúe haciendo su obra maravillosa de aclararnos los conceptos estudiados en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, en esta hora nos acercamos a ti para agradecer tus bondades. Gracias porque nos hace participantes de tu gracia divina para compartir con otros sobre este mensaje de salvación. Ayúdanos a serte fieles en cada momento, favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.